Antes de la oración del Ángelus ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro este 12 de diciembre, tercer domingo de Adviento, el Papa Francisco alentó a vivir el compromiso concreto de la fe como preparación para la celebración de la Navidad, el nacimiento del Señor Jesús. La fe no es una teoría abstracta, una teoría generalizada. La fe toca la carne y transforma la vida de todos, dijo el Papa. Al final de la oración mariana, el Papa expresó su cercanía y oración por las víctimas de los tornados que golpearon diversas zonas de Estados Unidos en los últimos días y recordó a los fieles provenientes de América y Filipinas que celebraban la solemnidad de la Virgen de Guadalupe que la Virgen y San Juan Diego nos enseñan siempre a caminar juntos desde las periferias hasta el centro. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy, tercer domingo de Adviento, nos presenta a varios grupos de personas, la multitud, los publicanos y los soldados, que se conmueven con la predicación de Juan Bautista y entonces le preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Esta es la pregunta que hacen. Detengámonos un poco en esta pregunta. Esta no parte de un sentido del deber, más bien es el corazón tocado por el Señor, es el entusiasmo por su venida lo que lleva a decir qué debemos hacer. Juan dice, el Señor está cerca, ¿qué debemos hacer? Pongamos un ejemplo. Pensemos que una persona querida está por venir a visitarnos. Lo esperamos con alegría, con impaciencia. Para recibirla como es debido, limpiaremos la casa, prepararemos la mejor comida posible, quizás un regalo. En definitiva, nos pondremos manos a la obra. Así es con el Señor. La alegría por su venida nos hace decir qué debemos hacer. Pero Dios eleva esta pregunta a un nivel superior. ¿Qué hacer con mi vida? ¿A qué estoy llamado? ¿Qué es lo que me realiza? Al sugerirnos esta pregunta, el Evangelio nos recuerda algo importante. La vida tiene una tarea para nosotros. La vida no es algo sin sentido. No se deja a la casualidad. No. Es un don que el Señor nos da diciéndonos, descubre quién eres y pon manos a la obra para realizar el sueño que es tu vida. Cada uno de nosotros, no lo olvidemos, es una misión por cumplir. Entonces no tengamos miedo de preguntar al Señor, ¿qué debo hacer? Repitámosle con frecuencia esta pregunta. Esta también aparece en la Biblia. En los Hechos de los Apóstoles, algunas personas, al escuchar a Pedro que anunciaba la resurrección de Jesús, sintieron que se les atravesaba el corazón y dijeron a Pedro y los demás apóstoles, ¿qué debemos hacer? Preguntémoslo también nosotros. ¿Qué es bueno hacer para mí y para los hermanos? ¿Cómo puedo contribuir en esto? ¿Cómo puedo contribuir al bien de la Iglesia, al bien de la sociedad? El tiempo de Adviento es bueno para eso. Detenerse y preguntarse cómo preparar la Navidad. Estamos ocupados con tantos preparativos, regalos y cosas que pasan, pero preguntémonos, ¿qué hacer por Jesús y por los demás? ¿Qué debemos hacer? A la pregunta, ¿qué debemos hacer? En el Evangelio siguen las respuestas de Juan Bautista, que son diferentes para cada grupo. Juan, de hecho, recomienda a quien tiene 2 túnicas que las comparta con quien no tiene ninguna. A los publicanos que cobran los impuestos les dice,
no exijan más de lo que está estipulado. Y a los soldados, no maltraten y no extorsionen a nadie. A cada uno dirige una palabra específica que se refiere a la situación real de su vida. Esto nos ofrece una enseñanza preciosa. La fe se encarna en la vida concreta. No es una teoría abstracta. La fe no es una teoría abstracta, una teoría generalizada. No. La fe toca la carne y transforma la vida de cada uno. Pensemos en la concreción de nuestra fe. Mi fe, ¿es una cosa abstracta o es concreta? La llevo adelante en el servicio a los demás, en la ayuda. Y entonces, en conclusión, preguntémonos, ¿qué puedo hacer concretamente en estos días previos que estamos cerca de la Navidad? ¿Cómo puedo hacer mi parte? Hagamos un compromiso concreto, aunque sea pequeño, que se adapte a nuestra situación de vida y llevémoslo adelante para prepararnos a esta Navidad. Por ejemplo, puedo llamar por teléfono a esa persona que está sola, visitar a aquel anciano o aquel enfermo, hacer algo para servir a un pobre, un necesitado. Más aún, quizás tengo un perdón que pedir, un perdón que dar, una situación que aclarar, una deuda que saldar. Quizás he descuidado la oración y después de mucho tiempo es hora de acercarme al perdón del Señor. Hermanos y hermanas, busquemos una cosa concreta y hagámosla. Que la Virgen nos ayude, en cuyo seno Dios se hizo carne. Queridos hermanos y hermanas, deseo asegurar mis oraciones por la querida Ucrania, por todas sus iglesias y comunidades religiosas y por todo su pueblo, para que las tensiones que la rodean se resuelvan a través de un serio diálogo internacional y no con las armas. Me duele mucho la estadística que he leído, la última. En este año se han fabricado más armas que el año pasado. Las armas no son el camino. Que esta Navidad el Señor traiga la paz a Ucrania. Y hago oración también por las víctimas del tornado que impactó Kentucky y otras zonas de los Estados Unidos de América. Ahora, permítanme paso al español, porque saludo con afecto a las comunidades de todo el continente americano y de las Filipinas. ¿Cuántas banderas de países americanos que se han reunido aquí en la Plaza de San Pedro a rezar el rosario para honrar a la Virgen de Guadalupe y para consagrarse a ella? Los felicito. Felicito a ustedes que con este gesto se han unido a quienes desde Alaska hasta la Patagonia festejan a Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, cada 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe y San Juan Diego nos enseñan siempre a caminar juntos, desde las periferias hasta el centro, en comunión con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, para así ser buena noticia para todos. Esta experiencia debe repetirse una y otra vez. De este modo, Dios, que es comunión, animará a la conversión y la renovación de la Iglesia y de la sociedad que tanto necesitamos en las Américas. La situación de tantos países americanos es muy triste y también necesitamos en el mundo. Me alegra
que con actos de fe y de testimonio público, como el que ustedes han realizado hoy, comencemos a preparar el jubileo guadalupano del 2031 y el jubileo de la redención del 2033. Tenemos que mirar adelante siempre. Todos juntos, ¡viva la Virgen de Guadalupe! Dirijo también mis felicitaciones a Caritas Internationalis, que cumple 70 años. Es jovencita. Debe crecer más y hacerse más fuerte. Caritas es en todo el mundo la mano amorosa de la Iglesia para los pobres y los más vulnerables, en los que Cristo está presente. Los invito a seguir adelante con su servicio, con humildad y creatividad, para llegar a los más marginados y favorecer el desarrollo integral como antídoto a la cultura del descarte y de la indiferencia. En particular, animo su campaña global Juntos, basada en la fuerza de las comunidades para promover el cuidado de la creación y de los pobres. Las heridas infligidas a nuestra casa común tienen efectos dramáticos en los últimos, pero las comunidades pueden contribuir a la necesaria conversión ecológica. Por esto invito a unirse a la campaña de Caritas Internationalis. Y ustedes, queridos amigos de Caritas Internationalis, sigan con su trabajo de agilizar la organización para que el dinero no vaya a las organizaciones, sino a los pobres. Agilicen bien esta organización. Cantamos aquí, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.